Ok, la última sesión, dentro de los conceptos fundamentales que vimos lo que era el movimiento armónico simple. A ver, así vimos masa, elasticidad, amortiguamiento, vimos el movimiento armónico simple, vimos quién lo descubrió, vimos lo que era el grado de libertad. Nos faltan algunos conceptos, uno muy bonito que probablemente a mí me gusta mucho en tratar de entender este concepto porque siento, sé que no debo decir esa palabra, pero mi perspectiva es que en eso se basa lo bonito de la ingeniería en general. El concepto es el modelo matemático. Modelo matemático. Cuando hablamos de un modelo matemático, estamos hablando, se los voy a explicar de esta manera. Miren, todo el mundo sabe que hay, no sé, N cantidad de leyes de física. ¿Están de acuerdo? El modelo matemático, imagínense que la naturaleza tiene formas en las que se comporta y alguien lo puede demostrar matemáticamente. Por ejemplo, no sé, se tiene un cable y alguien le puso una gotita de cera aquí, otra acá, otra acá, otra acá, y lo sostuvo de aquí de la orilla y le puso una flama con una velita y pudo ver cómo poco a poco se fue derritiendo primero esta, luego esta, luego esta, luego esta. Entonces pudo darse cuenta de que el calor se conduce. ¿De acuerdo? Entonces saca las ecuaciones, las escribe, etcétera, y tiene una ley de la física. ¿Cuántas leyes de la física hay? La verdad no tengo idea. Sería interesante investigar. Pero hay un montón de leyes de la física, ¿de acuerdo? Entonces, cuando un ingeniero va a diseñar algo, va a diseñar lo que sea, por decir, quiere diseñar una mesita, quiere diseñar una mesa, y esa mesita tiene patas aquí. Nosotros queremos que soporte una carga P aquí en la parte superior, ¿de acuerdo? Entonces, existen N cantidad de características en la mesita, ya que la dibujamos y todo eso, que van a repercutir en que soporte la carga que yo quiero. Por ejemplo, si yo quiero que soporte 500 kilogramos, bueno, entonces ¿qué cosas serán trascendentes? Por ejemplo, ¿será trascendente el color de la mesita para que soporte o no los 500 kilogramos? Pues no. ¿Será trascendente el material con el que está hecho? Sí, Sí. ¿Será trascendente, por decir, el módulo de elasticidad al corte del material? Sí. ¿Su sí. resistencia a la tensión, compresión, flexión? Pues sí. A lo mejor flexión Sí. no tanto. ¿Será sus propiedades físicas, por ejemplo, la conductividad térmica, conductividad eléctrica, el color, pues todo eso no, o propiedades magnéticas o ferromagnéticas, tampoco van a repercutir en la capacidad de carga? Todo lo que viene de un ensayo mecánico probablemente sí, el perfil estructural sí, la geometría sí, el espesor o el calibre del material, de la lámina sí. O sea, hay muchas cosas que sí y hay otras que no. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros reunimos las características relevantes que involucren lo que nosotros deseamos, siempre todas estas, tiene que haber alguna de estas leyes de la física que le aplique para basarse en ella, porque la naturaleza se comporta, o la mesa es parte de la naturaleza y tiene que comportarse como alguna de esas leyes. ¿De acuerdo? Entonces de aquí lo que vamos a obtener es una ecuación diferencial.
Y de esa ecuación diferencial, si nosotros la resolvemos, vamos a obtener una fórmula. Y esa fórmula es la que nos va a involucrar estas variables. Por ejemplo, va a decir, bueno, la carga que soporta es igual n cantidad de la longitud por el módulo de elasticidad del corte entre 4 veces no sé qué, por la altura, por la resistencia del material a la tensión. Entonces sale una fórmula. Esta formulita nos va a decir o nos va a determinar si nuestra mesita aguanta o no aguanta. Ahora bien, ya que tengo la fórmula y tengo todo, en teoría yo puedo variar algunas de estas valores de perfil estructural, de resistencia a la compresión, etcétera, de tal modo que puedo hacer que aguante más o menos carga. ¿Están ustedes de acuerdo con eso? Entonces, aquí es donde me baso en decir, bueno, si yo le subo un poquito al espesor del calibre de la mesita, me va a soportar lo que yo quiero. O puedo despejar esa variable de aquí poniendo el valor deseado de carga y me va a dar como resultado el espesor que necesito para que se cumpla dicha carga. O sea, esto así funciona. En gran medida todo el diseño de ingeniería, hablando de una forma muy básica, ¿no? Bueno, resulta que vamos a alimentar la fórmula y me va a dar un valor. Si ese valor se parece a la realidad con un porcentaje de incertidumbres y de variación muy pequeñito, yo puedo considerar que mi modelo matemático con el cual hice mi análisis fue válido. Pero si no se parecen, significa que algo está mal en mi modelo matemático. En la realidad no se puede. La realidad no se equivoca, ingenieros. La gente debería de irse acostumbrando a rendirse ante la evidencia, ¿de acuerdo? Y no manejar otros datos y ese tipo de cosas. Pero bueno, la situación aquí es que vamos a tener un ejemplo un poquito más de la materia. Por ejemplo, si yo pongo un motociclista, siempre pierdo mucho tiempo buscando la imagen adecuada y resulta que no existe tanto. Pero mira esta, está más o menos buena. Tenemos un motociclista y entonces yo le encargo a dos de ustedes que hagan un modelo matemático del motociclista. Y habrá quien me diga, bueno, para mí, si este es el suelo, yo voy a tener un elemento elástico que es la llanta trasera, otro elemento elástico, la llanta delantera, una pequeñita masa aquí que es la rueda, luego voy a tener un elemento elástico y un amortiguador que físicamente existen en la moto, y luego voy a tener una masa grandota que es el cuadro de la moto. Después voy a tener un elemento elástico que es el asiento, un elemento elástico que es las nachas del pelado y la masa del conductor. La pregunta sería, por ejemplo, alguien me hace este modelo y lo que vamos a hacer es, dentro de esta mochila ponemos un sensor de vibración, un registrador que esté capturando la vibración que experimenta, esta amplitud de vibración, lo voy a poner X, y matemáticamente nosotros podemos obtener un resultado para conocer la amplitud en este punto. Si este lo voy a poner X', si X tiende a ser X', o sea, se parecen
Entonces, mi modelo matemático es funcional, ¿de acuerdo? Pero habrá quien diga, ¿sabes qué, Inge? Es que yo no me la compliqué. Yo hice un modelo matemático donde simplemente puse un resorte y un amortiguador, una masa, un resorte y la masa del pelado. Y esta amplitud, que sería xb', resulta que la amplitud tiende también a ser muy parecida a la xb'. Entonces, este modelo también funciona y probablemente sea mejor trabajar con este por ser más sencillo. O sea, no hay en realidad un modelo matemático que yo pueda decir si está bien o si está mal en función, si no tengo un criterio de incertidumbre sobre qué margen de error entre mis datos y la realidad puedo yo aceptar. ¿Sí me explico más o menos? Sí. Hay cosas un poquito raras, por ejemplo, resulta, les voy a explicar esto para ver si podemos entenderlo un poco mejor. Resulta, Inges, que cuando se tiene un péndulo, por decir, ese péndulo, si yo lo saco de equilibrio, un ángulo chiquitito, por decir, lo saco un ángulo alfa, y ese alfa fuera 10 grados, este péndulo se va a mover en un solo grado de libertad, es decir, se va a mover para acá, hacia acá, y se va a estar moviendo así, siempre, siempre, en un grado de libertad, de un punto a otro, ¿de acuerdo? Es decir, se va a mover de este punto a este punto, sin problema. Pero si yo el péndulo lo saco de equilibrio, un ángulo grandote, un ángulo grande, por decir 60 grados, 80 grados, lo saco el mismo péndulo, lo saco de equilibrio, lo tenía aquí, y lo saco una distancia, no sé, así, donde aquí lo voy a poner teta fuera igual, no sé, 75 grados, por darle un valor. Este péndulo se va a mover así, y luego de repente se viene para acá, y luego así, y luego regresa, y luego hasta acá. Entonces no tiene un rumbo que se pueda predecir. ¿De acuerdo? O sea, en este caso tendría n grados de libertad. Y aquí tenemos un grado de libertad, un GDL. ¿De acuerdo? Entonces decimos, a ver, ¿por qué no puedo obtener yo? Aquí yo puedo sacar una ecuación que describa su comportamiento. Y aquí, por el simple hecho de haberlo sacado más de equilibrio, no puedo obtener una ecuación que describa su comportamiento. ¿Alguien me puede dar una razón de por qué? ¿Qué se les ocurre? Siguen vivos, ¿verdad? Están aquí conmigo, si me oyen y todo. Sí, sí lo oímos. Sí, Ok. Ok. Miren, les voy a plantear las cosas de una forma distinta. Regresando al ejemplo de la mesa, ¿qué pasa si en mi fórmula, cuando yo alimento los datos, me sale bien diferente a la capacidad de carga de la mesa? O sea, por ejemplo, aquí me dice que sí va a aguantar 500 kilos, pero cuando le pongo 500, cuando le pongo 300 kilos, la mesa ya está totalmente rota. ¿Qué significa? Que mi fórmula no se apega a la realidad. Eso significa que mi fórmula, esta,
viene mal algo. O utilicé la ley de la física inapropiada, o en mi selección de variables, analizar que repercuten en su capacidad de carga, me faltó alguna variable o metí una que no debería haber metido, etcétera. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Ajá. Entonces, utilizando la misma lógica, si yo no puedo obtener una ecuación, significa que o sea, sí la obtengo, pero no corresponde a la realidad. Eso significa que la realidad está mal o mi ecuación está mal. La ecuación está mal, ¿no? La ecuación está mal. Y si la ecuación está mal, significa que me falló qué cosa, mi modelo matemático. Ya sea que no metí una variable aquí, o la ley de la física que utilicé no era la que le debería de aplicar, etcétera. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, jefe. ¿Y por qué no hemos podido resolverlo como humanidad? Porque en realidad, cuando les digo esto, es porque actualmente, hasta el día de hoy, que yo sepa, no podemos describir para dónde se va a mover. Pierde el grado de libertad. Se los voy a poner así. ¿Ustedes saben quién es este señor? Este señor. Sí, ¿Quién es? Bueno, se llama Carl Sagan, es evidente. Fue ¿Pero quién es? astrofísico de la NASA, ¿no? Sí, pero este pelado, lo voy a poner aquí en esta esquinita. Cuando yo era niño no había todos los recursos que se tienen ahorita los niños para ver y tener acceso a la información que se tiene ahorita. Y este señor tenía un programa de televisión que se llamaba Cosmos. No sé si alguien lo ha visto alguna vez. Sí, Entonces, todavía. Yo sí. 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 ese programa debe de ser más o menos de los años 70 u 80 por ahí. Es viejísimo el programa, pero él explicaba todo lo que pasaba en el universo, ¿no? Y era exageradamente interesante. De hecho, había dos, ¿cómo les pudiera decir? Como íconos de la televisión, de ese tipo de programas de divulgación. Pues no sé si llamarle científica porque no estaba tan orientada a la gente muy estudiada, sino a cualquier pelagatos como yo. ¿Me explico? Era el maestro, este señor Carl Sagan, y había uno que se llamaba Jacques Cousteau, este señor, que era un marino que tenía un barco, aquí está el barco, y exploraba los mares de todo el planeta y mostraba las maravillas del mar. Entonces eran programas muy interesantes que uno podía ver. Y este señor Carl Sagan una vez explicó algo que yo creo que nos puede dar una posible razón de por qué no hemos resuelto este problema. Él una vez planteó y dijo, imagínense, ingenieros, ahorita nosotros vemos el mundo, lo percibimos, ustedes desde su casa o donde estén ahorita, ustedes lo ven totalmente tridimensional. Ven un eje X, un Z, un Y. De hecho, ustedes si ponen la mano frente al monitor, tranquilamente ven que su mano está por delante del monitor, la ven tridimensional sin ningún problema. Entonces, lógicamente el mundo, las teorías que imaginamos, tanto las teorías que imaginamos como la forma en la que percibimos el mundo es como lo vemos, como lo sentimos, como lo respiramos. Eso es lógico. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué hubiese pasado si nosotros no domináramos, por ejemplo, el eje Y, solamente tuviéramos un eje Z y un eje X? Y sobre esto, todo nuestro universo lo percibiéramos así, en X y Z. Y alguien
con una visión fuera de este mundo, con una creatividad y una imaginación bastante sofisticada, tuviese la imaginación de desarrollar un invento súper poderoso. Como una escalera, ingenieros. Imagínense que alguien, no se copió la escalera. No lo voy a copiar con este. Imaginen, hijes, que alguien tuvo la habilidad y el ingenio de inventar esto. Una escalera, un súper sofisticado instrumento tecnológico que maneja una dimensión, un eje Y que nunca nadie ha visto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando está a ras del suelo, alguien ve un puntito. O moviéndose en X y en Z ve un punto. Pero cuando sube un peldaño, ya no ve un punto, ahora ve una línea. Y la ve la línea en la posición que ponga la escalera, tanto en X como en Z. Y sube un peldaño más y ve una línea más grande. También cambiándola de posición en X y Z. Y luego sube otro peldaño y ve la línea más pequeña y termina viendo un punto. En pocas palabras, él puede recrear con este invento tecnológico una esfera. Y eso sería un salto grandísimo en la forma en la que puede percibir el universo, el cómo se comporta todo. ¿Por qué? Porque tiene información que está fuera de sus sentidos, fuera de su criterio más básico y primordial, que es su perspectiva del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué significa? ¿Por qué no elijo yo la ley de la física adecuada? ¿O por qué no tengo yo las variables aquí? A lo mejor porque no las contemplo. ¿Y por qué no las contemplo? Porque no las conozco. O sea, créanme que hay muchísimas cosas que probablemente nos impiden entender un poquito más cómo es que se comporta todo. Porque ahora sí les pudiera yo decir que las manzanitas que estaban más fáciles de recoger, las que estaban a la altura de estirar la mano, probablemente ya se hayan tomado del árbol, ¿no? Pero las que están más por encima, las que son más difíciles, a lo mejor falta por alcanzarlas. Entonces, eso sería lo que a mí me dice que no es que no podamos algún día, o no es que esté mal mi metodología de analizar o de hacer un modelo matemático y que resulte que nunca saco una ecuación que se parezca a la realidad. La situación es que probablemente haya variables que deba de considerar que ni siquiera conozco, a mi punto de vista. Una forma, creo yo, de que pudiéramos entender qué es lo que pasa. Pero en fin, voy a hacer más chiquito esto para compartirlo, ¿está bien? Les recuerdo que yo les paso todo y ustedes son el filtro sobre qué les sirve, qué no, qué quieren guardar y qué no, pero yo se los comparto. Nos falta ver de los conceptos fundamentales lo que es la frecuencia natural y la resonancia. Frecuencia natural y resonancia. Les voy a pedir que vean, se los pongo escrito aquí. Quiero que vean de tarea un video del puente de Tacoma. Quiero que vean varios videos. Total, no van a hacer nada, lo pueden hacer su tarea acostados
en su cama antes de dormir. Busquen el puente de Tacoma. Vean ese video, busquen videos de les voy a poner aquí, resonancia mecánica. Vean videos de cómo quebrar una Inge. copa con sonido. Dime. El video que quiere que veamos es cuando colapsó ese puente. Es correcto. Muchos ya lo han visto, pero quiero que Ok. lo vean ahora con la perspectiva de que traten de imaginar o de buscar cuál es la causa. ¿Qué es lo que hace que ese puente se haya caído? ¿Qué es lo que hace que una copa se quiebre a la presencia de cierto tono, a cierta amplitud, etcétera, etcétera? ¿Está Es bien? por lo que acaba de explicar, ¿verdad? Más o De menos. verlo en un caso real. Sí, sí, sí. De hecho, es que la resonancia, Inge, lo vamos a ver la clase que viene, pero la resonancia es tan, ¿cómo les pudiera decir? Tan básica y fundamental y prioritaria en nuestra vida como no tienen ustedes la más remota idea. Ahorita mismo me están escuchando gracias a que ustedes tienen un analizador de bandas de octavas en su oído ahí metido, tienen un instrumento resonante en su oído que les permite escucharme. Cualquier instrumento musical acústico trabaja con resonancia. Las guitarras, los instrumentos de viento. Ustedes caminan por resonancia. Las aves vuelan, etc. O sea, créanme, es demasiado, demasiado. Cuando lo entiendan, van a decir, oye, pues es que el mundo se mueve así. Bueno, pues sí se mueve. Tiene bastante sentido tratar de sacarle la mayor cantidad de amplitudes a las ondulaciones con la menor cantidad de energía posible. Pero bueno, vean esos videos, por favor, y el próximo lunes nos vemos aquí para ver esos dos temas y luego les paso el documento con las definiciones ya oficiales, las que se tienen que machetear, en función de que los conceptos ya los entienden. Si se los machetean o no, honestamente no me importa. Si las sacan buenas o malas en el examen tampoco, mientras lo entiendan. A veces, no sé, satanizamos mucho los exámenes y todo eso y acuérdense que el objetivo es aprender, ¿no? Independientemente de su resultado. ¿Está bien? Sí. O sea, yo me Sí, imagino que si alguien entra a una escuela de idiomas a aprender ruso, su objetivo no es sacar 100, es aprender ruso, es entablar una conversación en ruso. Independientemente si sacó 100 o 80 o 40, no importa mientras hable ruso. Entonces, yo quisiera que su resultado de su examen y todo eso fuese una consecuencia y no un objetivo último o final. Fuera la consecuencia de que le entendieron a las cosas. ¿De acuerdo? sí, Inge. Entonces, vean esos videos, ingenieros. Cuídense mucho, mucho, porque está medio fea ahorita la cosa. Por favor, procuren no salir. Si salen, tengan muchas precauciones. Exageran un poco y cuiden mucho a su familia, ingenieros. Créanme que es muy difícil pues pasar los que nos ha tocado de cerquita, pasar por situaciones difíciles así por causa de la pandemia, está muy complicado. Entonces, por favor, ingenieros, cuídense mucho, cuiden mucho a su familia y nos vemos aquí el lunes. ¿Está bien? Ya, ingeniero. Gracias. Nos vemos. Sí, Sí, Inge, buen fin de gracias. semana. Pasen muy Gracias, buenas Inge. noches. Pasen